¿Cómo están, amados hermanos, los aquí presentes y aquellos que nos siguen a través del YouTube? En esta mañana vamos a hablar sobre los primeros discípulos del Señor, que fueron unos pescadores. Y en la Biblia el Señor habla mucho de pescar, de peces y pescadores. Tiene incluso muchas ilustraciones y enseñanzas al respecto. Unos pescadores fueron llevados a prominencia, a ser los pilares del Evangelio y de su difusión por todo el mundo. Entonces vamos a ir al principio, en Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante, de cómo el Señor obró en la vida al principio de estos hombres. Pero antes que nada es importante pensar en este oficio de pescador. Los pescadores son hombres rudos, al mismo tiempo que son rudos, son hombres pacientes, porque no siempre cuando salen a realizar su oficio y a pescar tienen resultados positivos. Muchas veces regresan casi sin nada o sin nada. Es gente que entonces que tiene paciencia y nunca se da por vencida. Entonces el Señor vio a estos hombres con el potencial de un carácter ya formado, pero al mismo tiempo con la desventaja de que era gente muy ruda. Era gente, para nuestros estándares, tal vez casi ignorante. Gente que estaba acostumbrada a lidiar con la vida día a día. Pero lo maravilloso es que el Señor los escogió porque Él, dice la palabra, se glorifica en la debilidad. Incluso el pueblo de Israel no era un dechado de virtudes, ni era la mejor civilización de su época. Era un pueblo terco, bastante ignorante, y que no tenía las virtudes de otras civilizaciones de esa época, por ejemplo, la egipcia o la persa. No habían levantado grandes ciudades, ni habían realizado obras de arte significativas. Pero el Señor se glorifica en la debilidad. El Señor se glorifica porque en la debilidad Él puede mostrar su poder. Entonces, en ese tiempo había muchos pescadores, sobre todo en el área donde el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio, que es alrededor del lago de Genesaret. Este lago era un lago importante que tenía 13 millas, 21 kilómetros de largo, por 7 millas, 11 kilómetros de ancho. A mí me trae mucho recuerdo, nunca he estado en Israel, pero allá en mi nación Bolivia hay un hermoso lago, el lago Titicaca, y por fotos y videos y programas que he visto se asemeja mucho a este lago de Genesaret, donde el Señor desarrolló su ministerio. Ahora, en este lago donde habitaban los israelitas en ese tiempo, había una temporada fría que dificultaba la pesca, y en el verano también era difícil porque había corrientes de aire que calentaban y producían tormentas. Ustedes recuerdan que el Señor tuvo una tormenta con sus discípulos y Él los tranquilizó, y bueno, hay toda una enseñanza al respecto. Entonces, en el capítulo 5, verso 1 del libro de San Lucas, leemos lo siguiente: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
dice que el gentío se agolpaba, ya era el Señor popular. ¿Por qué? Porque ya había empezado su ministerio. Y si leemos en el capítulo 4, solamente lo voy a nombrar rápidamente del libro de Lucas, vemos que el Señor sana a un endemoniado. Posteriormente, en el capítulo 4, sana a la suegra de Pedro, que tenía una fiebre muy alta, sana a muchos enfermos y ya empieza un ministerio itinerante predicando. Todavía no tenía discípulos, pero sí tenía, como dice la Escritura, una multitud que le seguía. Mucha gente le seguía. Claro, ¿quién iba a perderse al Señor? La unción, el poder, la gloria estaban en Él. La gente necesitaba ser atendida porque estaba enferma, estaba con una carga muy grande de espíritus inmundos, no tenían nada, no tenían esperanza, y ahí estaba el Señor predicando y obrando como Dios, como un enviado del cielo, la labor que el Padre le envió a hacer. Entonces, por eso dice que había un gentío enorme que se agolpaba alrededor de él porque estaban buscando palabra de vida. Y dice el verso 2, dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y él vio 2 barcas que estaban ahí al borde, y estaban ahí los pescadores haciendo la labor que corresponde, lavar las redes. Esta era una ocupación muy común de los pescadores, que les demoraba mucho tiempo. Eran redes muy grandes, de 30 metros de extensión, por más o menos 2,5 metros de ancho. Encima tenían como unos flotadores y abajo unos pesos. Eran redes anchas, y cuando pescaban o no pescaban, igual las tenían que limpiar porque tenían mucho precio, eran valerosas, eran un instrumento de trabajo. Así como una persona que trabaja en cualquier oficio, en cualquier actividad, incluso en la casa con la computadora, tiene que mantener su equipo, ¿verdad? Y ellos estaban haciendo el mantenimiento diario después de una jornada de trabajo. Estaban lavando sus redes. Y el verso 3 del capítulo 5 que estamos estudiando dice lo siguiente: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor dice antes que vio esas barcas, le dijo a Pedro: Pedro, préstame tu barca porque la necesito. Y Pedro se la dio. Y él se apartó un poco de la orilla, había una multitud, recuerde, y desde esa posición se sentó en la barca y empezó a enseñar, empezó a predicar la palabra de Dios. Aquí una primera enseñanza, ¿verdad?, que es importante. Nosotros debemos darle al Señor lo que Él necesita para hacer la obra. El otro día leí algo muy interesante. No recuerdo quién era quien lo dijo, pero decía: sin Dios no podemos hacer nada. Y Dios no puede hacer nada sin nosotros. ¿Me entiende? Sin Dios nosotros no podemos hacer nada, y Dios no puede hacer nada sin nosotros. Nosotros estamos aquí para trabajar juntamente con el Señor. Y si usted lee la Biblia, siempre el hombre ha tenido que realizar las labores encomendadas por Él y apoyar la obra de difundir el Evangelio. ¿Por qué es así? Bueno, usted dirá: Dios puede hacerlo todo porque es Dios. Sí, es verdad, pero Él nos ha creado con un propósito.
Nos ha creado con el propósito de que nosotros le debemos amar, le debemos adorar, debemos trabajar con Él y Él nos va ¿a qué? A bendecir. No es malo que Dios nos bendiga, ¿verdad? Todos necesitamos de una mano del Señor, o de dos manos o de tres, no sé cuál es su situación, de muchas manos tal vez. Entonces, Pedro le dio su barca y el Señor lo utilizó como un púlpito. En el capítulo 5 de Lucas, versos 4 y 5 leemos: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro dijo: Maestro, esto no corresponde. Hemos estado toda la noche pescando. Salen en la noche a pescar porque los peces salen a la superficie y es más fácil atraparlos. Se iluminan, van con antorchas. Un trabajo duro, ¿verdad? Porque en el invierno hace frío y en el verano hay mucha tormenta. Estos hombres estaban acostumbrados, y aquí hay un punto importante que debemos recordar. Los pescadores son hombres de fe. Porque al margen de las virtudes que les he planteado anteriormente, tienen una que es muy importante: ven lo que no se ve. Porque cuando van a pescar, no ven los peces, pero saben que están ahí, tienen fe. Mire, el Señor escogió buenos discípulos. Después fueron transformados de manera que cambiaron el curso de la humanidad. Le dijo entonces: boga mar adentro, navega mar adentro y echen nuevamente sus redes para pescar. Y aquí, mire, iban a pescar no solamente una barca. Generalmente la tripulación de una barca era de 6 personas, sino iban 2 barcas, porque extendían las redes en círculo. Esas redes, 30 metros es bastante, ¿verdad? Y tenían 2 redes, una en cada barco. Eran 60 metros de red que la extendían como en un círculo y después jalaban y pescaban. Ve y haz lo que estabas haciendo la noche anterior. En otras palabras, le dice: haz lo que estabas haciendo, pero ahora yo estoy contigo. Simón Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No sé por qué dices esto, maestro. Yo soy pescador, conozco del oficio. Hemos salido, no hemos pescado nada. Tú eres un desconocido. Me contaron de que eras carpintero. ¿Vas a decirme a mí, pescador, tú como carpintero, qué es lo que debo hacer? Seguramente pensó. No está en la Biblia, por si acaso. Es un poco de drama. No le cae mal, ¿verdad? Y aquí, mire, es importante lo que le dice Pedro, Simón Pedro. Le dice: más en tu palabra echaré la red. Tenía fe. ¿Y por qué le dice: más en tu palabra echaré la red? Porque ya tuvo los antecedentes que leímos en el capítulo 4 de gente que había sido sanada. Los antecedentes de endemoniados que habían sido liberados. Entre la gente sanada estaba su suegra. No voy a hacer chistes de suegras hoy día, lo siento mucho. Pero
el Señor estaba ya con un antecedente ante los ojos de Pedro. Entonces por eso le dice, mas en tu palabra echaré la red. Hombre de fe. Y el Señor le dice, ¿qué es lo que debes hacer tú en la palabra del Señor? Está todo revelado acá. Debemos hacer todo lo que dice la Escritura. Debemos obedecer su palabra, debemos seguirla. Debemos edificar nuestra vida en la palabra de Dios. Estamos en problemas, debemos decirle, Señor, más en tu palabra dice que yo debo orar para mi problema. Más en tu palabra dice que yo debo ayunar. Más en tu palabra dice que yo debo asistir a la iglesia. Más en tu palabra dice que yo debo colaborar con la iglesia. Más en tu palabra echaré la red. Hombres de fe. Segunda Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahí Simón Pedro anduvo, ¿por qué? Por fe, no por vista, porque por vista no hubiera dicho nada, no hubiera en primer lugar aventurarse de nuevo, ¿verdad? Después de no haber pescado nada. Pero él tenía fe porque veía lo que no se ve con los ojos. Y dijo, además, me imagino, al final, ¿qué tengo que perder? Amén. Amados, debemos confiar la palabra del Señor, aun cuando muchas veces aparentemente no tiene sentido. Por ejemplo, dice, ¿está alguno triste? Haga oración. No quiero orar, yo estoy triste, estoy deprimido, nada, usted debe orar. Parece que no tiene sentido. ¿Está usted alegre? Canta alabanzas. Eso parece más lógico. Pero alguien dirá, ¿para qué voy a cantar si estoy alegre? No necesito. Entonces, muchas veces la palabra de Dios no tiene sentido. Hay muchas, tal vez, en su mente contradicciones, dudas. Pero estos hombres, y en este caso Pedro sobre todo, decidió decirle, si tú lo dices por tu palabra, yo voy a hacer y voy a echar la red. Es diferente, ¿verdad? Cuando Dios trabaja con nosotros. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Él está haciendo una obra maravillosa. No nos damos cuenta porque Él es invisible y muchas veces es imperceptible, no lo percibimos. Pero Él sí está con nosotros. El verso 6 y 7 dice lo siguiente: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¡Wow! Dios de abundancia. Dice, ¿no? Yo he venido para que ustedes tengan una vida de abundancia. Cuando Dios bendice, bendice con abundancia. Y tal vez usted sí está siendo bendecido con abundancia, pero no se da cuenta porque tal vez sus estándares son de Hollywood. O sus estándares son de esa serie, La Corona, ¿no? De la Corona de Inglaterra. Tal vez esos son sus estándares, pero si usted se pone a pensar,
para la vida que lleva, el Señor le está dando abundancia. Porque Él es un Dios generoso. Él es un Dios bueno. Entonces, confiar en el Señor, obedecer su palabra, ver lo que nuestros ojos no pueden ver, arriesgarnos echando la red, y el Señor va a bendecirnos. ¿Sabe? No sé por qué razón creen que Dios funciona automático, de acuerdo a nuestro criterio. Y no nos damos cuenta de que el Señor quiere trabajar con nosotros, quiere que nuestra fe empiece a activarse y que hagamos lo que Él nos ordena hacer. Y este capítulo 5, del 1 en adelante que estamos estudiando, es importante, amados, por una razón. En la Biblia, lo primero siempre es importante. Recuerde aquello. La creación es importante, pero fue lo primero. Adán y Eva fueron importantes, fueron lo primero. Los 10 mandamientos fueron la primera ley que el Señor lanzó. Y hay un largo etcétera. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor quiere que nosotros seamos sus discípulos, que seamos gente de fe, que confiemos en Él. Él está pendiente de la activación que le podemos dar a nuestra fe. Dios es bueno, pero Él quiere glorificarse en nuestra debilidad. Recuerde, esos pescadores no eran un dechado de virtudes. Eran hombres rudos, fuertes, un tanto ignorantes, pero de fe. El Señor no mira la apariencia, mira el corazón. Y Él sabía lo que había en Pedro y en sus primeros discípulos. Entonces la pesca fue tan grande que llamaron a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y la pesca fue tan grande que ambas barcas se estaban ya hundiendo por la cantidad de peces que fueron atrapados. Dios de abundancia. Qué lindo tener abundancia. ¿No le gusta a usted tener? Sí, es lindo tener abundancia. No estar tensionado, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Usted tiene que tener primero abundancia espiritual. Fe. Yo siempre digo, ¿no? A veces predicamos un evangelio como si fuéramos a ser eternos sobre la faz de la tierra. Desde luego que es importante que nos vaya bien en la vida, que tengamos abundancia de bienes materiales, pero el Señor quiere primero que usted tenga abundancia de fe en su corazón. Que la fe esté firme para que usted pueda activarla. Porque si usted tiene una fe firme, la puede activar. ¿Y sabe cuál es el secreto también? Que dice la palabra que cuando Simón Pedro vio esto, se puso de rodillas delante del Señor y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Debemos humillarnos. Lo reconoció.
Tuvo esa revelación, Pedro, inicial. Posteriormente fue el primero que le dijo realmente quién era. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí ya él vislumbraba, porque le reconoció y le dijo: Señor, tú eres el que gobiernas mi vida, tú eres mi Kyrios, soy un pecador. Y todos los demás estaban asustados de aquella gran pesca. Cualquiera diría estaban alegres, no, estaban asustados, porque era algo imposible. Imposible. Es cuando ocurre un gran milagro, en vez de alegrarnos muchas veces nos asustamos. En nuestro ministerio nos ha ocurrido muchas veces que ha ocurrido un gran milagro y la gente se ha asustado tanto que dejó de venir. Porque el momento que ocurrió el milagro, dijeron: oh, esto sí está en serio, ¿ah? Esto había sido real. Entonces, seguramente muchos o algunos no querían entregar parte de su vida como hicieron estos pescadores. Dice que ahí estaban también Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Estos tres, Jacobo, Juan y Pedro, fueron los de su círculo íntimo. El Señor tenía multitud de gente que lo seguía, tenía discípulos y tenía su círculo íntimo, tenía apóstoles y tenía su círculo íntimo, que de los 12 eran estos tres. Porque fueron los primeros tres que le siguieron al Señor. Pero le dijo Jesús: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Le dice: no tengas miedo, porque se asustaron de la gran pesca. No tengas miedo. Sígueme, vas a ser ahora pescador de hombres, que es mejor que ser pescador de peces. Te voy a dar un propósito mayor, te voy a mandar al mundo, vas a predicar mi evangelio, vas a ser un hombre que va a hacer historia. No temas, no tengas miedo. Porque muchas veces somos gobernados por el miedo. Todo nos asusta el milagro, nos asusta el no milagro, todo nos asusta. No tengas miedo, deja todo. Entonces llevaron las barcas a tierra y dice, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. ¡Wow! Se impresionaron, se asustaron. Y yo les digo, no tengan miedo. Y después dejaron todo y se fueron. ¿Qué haría tal vez un hombre, entre comillas, inteligente? Diría, uy, esta pesca está buena, ¿eh? Me he hecho mis buenos pesos, espero que se repita. Entonces, que se vaya nomás, después me lo encuentro para una nueva pesca y así sigo con mi negocio. No, estaban tan tocados que dejaron todo y le siguieron. Aunque no crea, amado, usted también dejó todo para seguir al Señor. Con las limitaciones de cada caso. Tal vez no hemos hecho historia bíblica, pero sí nuestra labor en el reino es fructífera. Basta que usted gane gente, que traiga gente al reino, que ministre, que haga algo por el Señor. Es importante. Estaba pensando el otro día y el Señor puso algo muy bonito en mi corazón. Porque de un tiempo a esta parte,
todos quieren ser estrellas de la televisión, cristiana en este caso. Quieren tener iglesias con multitudes. Pero esta pandemia, en cierta manera, ha convertido a muchos de los predicadores en gente normal. ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? Entonces el Señor me habló y me dijo algo muy bonito. Me dijo, todos cumplen una misión en el reino de Dios. Un misionero que se va a la India y se queda en una población 40 años, está haciendo una gran labor para el reino de Dios. Porque eso es lo que el Señor le envió a hacer. No necesita salir en la prensa, no necesita salir en los periódicos. Fue algo que el Señor le envió a hacer. Tal vez ese misionero en todo el periodo ganó solamente 50 personas para el Señor. Pero esas 50 pueden después reproducirse en miles y tal vez millones. Todos tenemos una importancia en el reino de Dios. Este momento viene a mi mente una familia allá en mi país de origen, Bolivia, la familia Donahue, que era un misionero americano que se casó en Bolivia con nacional y se fue a un pequeño pueblo bastante inhóspito en la Amazonía boliviana. Se fue a levantar un colegio cristiano. Y yo le digo, no estuvo 2 años, ni 5, ha estado como unos 25 años haciendo esa labor. Tiene 4 hijos. Nosotros fuimos a visitarlos. Me acuerdo con mucho cariño esa experiencia. Él y su esposa, sus hijos, gente del Señor. Famosos no, famosos para el Señor sí. Porque estaban haciendo lo que el Señor les dijo que hagan. Como estos pescadores, ellos obedecieron y el Señor les dijo lo que debían hacer. Porque todos somos llamados, y si somos llamados, está demostrado porque estamos aquí. Y muchos están viendo esta prédica a través del internet porque son llamados también. Debemos valorar nuestro llamado. Cuando el Señor nos dijo, síguenos, lo hemos seguido. Y aquí estamos, firmes en la fe a pesar de la adversidad. Y continuamos con el rumbo que el Señor nos ha trazado. No menosprecie lo que usted hace por el Señor. Pero ¿sabe qué? Algo yo le digo. Si usted le dice al Señor, voy a hacer según tu palabra, y obedece, usted va a pescar. Y va a pescar en abundancia, llegado el momento. Porque Dios es bueno y nos ama. Amén. Gracias, Señor. Voy a orar por ustedes. Amén. Padre amado, yo te doy gracias en este día por mis hermanos aquí presentes y por aquellos que ven el mensaje a través de la televisión. Yo te doy gracias, Padre amado, porque tú, Señor, nos estás levantando como pueblo, nos estás mostrando el camino que debemos seguir, nos estás diciendo de que lo que hacemos es importante, Señor. Señor, enséñanos a darte lo que te corresponde. Enséñanos a vencer las limitaciones humanas.
Enséñanos a confiar en tu palabra. Enséñanos a correr riesgos, a echar fuera el miedo. Enséñanos a perseverar. Enséñanos a trabajar en equipo, Señor. Enséñanos a ser humildes. Enséñanos a valorar nuestra vida espiritual. Enséñanos a dejarlo todo por tu reino, Padre. Te damos gracias en este día, Padre, porque es un día de victoria. Es un día importante. Es un día en que levantamos nuestra vista hacia un horizonte lleno de promesas, Padre. Y te damos gracias porque nos has llamado, porque nos conoces desde el vientre de nuestra madre. Y nos has llamado porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que en esta mañana tú, Señor, quites de nosotros toda preocupación. Quites de nosotros pensamientos negativos y nos enseñes a pensar en las cosas de tu reino. Enséñanos a proseguir la meta que tú has diseñado para nosotros, Padre. Enséñanos a fortalecernos espiritualmente. Enséñanos a seguirte, Padre. Enséñanos a escuchar tu voz. Y, Señor, te damos gracias en este día. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga a todos. Aleluya. Gracias, Señor.